Ahora vamos a continuar con tejido óseo. El tejido óseo es un tejido conectivo especializado, ¿ya? Que va a estar compuesto tanto como células y por matriz extracelular, como todos los tejidos. La característica es que su matriz está mineralizada. ¿Qué quiere decir? Que es durísima, ya es dura, ¿ya? Entonces es sólida, ya por así decirlo, ya. Entonces está calcificada, ¿no? Y el material que encontramos, el mineral, es el fosfato de calcio en forma de cristales de hidroxiapatita, ¿ya? Que va a producir que el tejido sea muy duro, ¿ya? Pero, como toda matriz extracelular, esta matriz contiene ya eh, ¿no? fibras de colágeno, ¿no? Y en este caso fibras tipo 1. Entonces este colágeno también le da cierta flexibilidad al hueso. Por eso que cuando nosotros queremos romper un hueso, ¿no? Por ejemplo el de pollo, digamos, eh, el hueso como que se flexiona un poco antes de romperse, ¿ya? Es debido a las fibras de colágeno, ¿ya? Porque este colágeno va a corresponder al 90% de las proteínas de la matriz extracelular y el otro 10% a proteínas no colágenas, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eh, el tejido óseo no es solamente duro, sino que también tiene cierto grado de flexibilidad, ¿no? Ahora, sus funciones. Va a dar sostén y protección, ¿no? ¿Qué más? Va a servir como funcionamiento de almacenamiento de calcio y fosfato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el calcio participa en la mineralización de la matriz extracelular. También va a participar en un proceso que se llama bueno, dijimos sostén, protección, almacenamiento de calcio y demás. Ahora vamos a decir que participa en el proyecto, en lo que es el almacenamiento de triglicéridos, de grasa por la médula ósea amarilla, ¿ya? Y también va a participar en un proceso que se llama hematopoiesis, que es el proceso de formación de células sanguíneas, ¿no? Tanto glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿ya? Porque tiene a la médula ósea roja, que son células madre, ¿no? Hematopoyéticas, o sea, que dan origen a células madre. Entonces, este tejido óseo tiene estas funciones. Ya lo vamos a ir viendo a lo largo de este tema, ¿no? La matriz extracelular va a estar conformada por más que todo el 90% por colágeno tipo 1, ¿ya? En menor medida el tipo 5 y demás, ¿no? Ahora, las proteínas no colágenas corresponden el otro 10%, ¿no? Entonces, está conformado por colágeno un 90% y un 10% de proteínas no colágenas, en las que abarcan las macromoléculas de proteoglucanos, las glicoproteínas multiadhesivas, las proteínas dependientes de vitaminas K osteoespecíficas, el factor de crecimiento, factores de crecimiento y citocinas, ¿no? Ahora, los proteoglucanos, si recordamos, están compuestos por glucosaminoglucanos y por una proteína, ¿no? La unión de estos dos formaba un proteoglucano. Entonces, aquí los glucosaminoglucanos, los GAP, va a ser el nato, perdón, lo que sería el dermatansulfato, el queratansulfato, el condritinsulfato y el queratansulfato, perdón. Y la proteína que vamos a encontrar a la osteoaderina, ¿ya? Entonces, esas van a ser las macromoléculas, los proteoglucanos, perdón. Ahora, las glicoproteínas multiadhesivas van a ser muy importantes, como la osteonectina, ¿ya? Que me va a unir lo que son el colágeno con los cristales de hidroxipatita. Entonces, esto me va a dar una mayor firmeza, ¿no? De la matriz extracelular. También vamos a encontrar proteínas de la matriz dentaria, vamos a encontrar a las cialoproteínas. Las cialoproteínas, por ejemplo, la osteopontina, ¿no? Que igual va a dar esa adhesión a la matriz extracelular y va a iniciar lo que es la mineralización. También vamos a encontrar a las proteínas dependientes de vitamina K osteoespecíficas, ¿no? Como la osteocalcina, perdón, que captura el calcio de la circulación, ¿ya? Y pues va a estimular al remodelado óseo. Y entre los factores de crecimiento, ya y las citocinas, al que más vamos a encontrar el factor de crecimiento va a ser al factor de crecimiento similar a la insulina, ya, que va a contribuir.
bastante en el desarrollo ¿no? Tanto en el crecimiento del hueso y demás. Encontramos al factor de necrosis tumoral alfa, al factor de crecimiento transformante beta y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y entre otros, ¿no? También vamos a encontrar a las interleucinas, en especial a la interleucina 6. Ahora, la estructura de los huesos, ¿ya? Y los huesos, bueno, el sistema esquelético está conformado por órganos y estos órganos van a ser los huesos. Cada hueso va a ser un órgano del sistema esquelético. Entonces, el sistema esquelético está compuesto por tejido, por huesos, ¿no? Y estos huesos están conformados por tejido óseo y tejido conjuntivos. Por ejemplo, el hematopoyético, como la médula ósea roja y amarilla. El adiposo, ¿no? Con la médula ósea amarilla, perdón. Los vasos sanguíneos, ¿no? Los nervios. Y igual van a estar conformando a lo que es el hueso, ¿no? Porque tiene sensibilidad. Y también vamos a ver parte de cartílago hialino en el hueso, ¿no? Ahora, según su forma, los huesos se van a clasificar en huesos largos, en cortos, planos y irregulares. Los largos, su largo predomina en su ancho, ¿no? Los cortos, ¿no? Tienen prácticamente casi igual lo que es el ancho y el largo. Los planos, pues son bastante delgados y predomina el largo y el ancho también. Y el ancho es bastante delgado, ¿no? Ahora, los irregulares pues no tienen forma definida, ¿no? Son bastante amorfos, por así decirlo. Tienen diferentes formas. Entonces, los huesos largos pues van a ser como el fémur, que es el hueso más largo, el húmero, el cúbito radio. En cambio, los huesos cortos van a ser los huesos carpianos, ¿no? Los huesos planos va a ser el esternón, los huesos del cráneo, ¿no? Los irregulares como el etmoides y las vértebras, ¿ya? Ahora, los huesos largos tienen sus partes en sí, ¿ya? Los huesos largos tienen un cuerpo que se denomina diáfisis y dos extremos que se denominan epífisis. Una epífisis proximal o extremo superior y una epífisis distal o extremo inferior. ¿Ya? Ahora, entre la epífisis y la diáfisis encontramos una zona, ¿ya? Que es la metáfisis, que es una región que sería el punto de encuentro entre la epífisis y la diáfisis. Y en el interior del hueso, ¿ya? Si hacemos este corte como vemos aquí, vamos a encontrar lo que es la línea epifisiaria en los adultos o la placa epifisiaria en jóvenes o en niños, ¿ya? Que es cartílago hialino que va a permitir el crecimiento en longitud de los huesos, ¿ya? ¿Qué más? Encontramos una cavidad que es la cavidad medular, ¿ya? Un espacio dentro del hueso donde va a estar la médula, tanto médula ósea roja, que se encuentra más que todo en las diáfisis, en las epífisis, y la médula ósea en las diáfisis, ¿ya? ¿No? Eso sería, está rodeado también por su superficie externa por lo que es el periósteo, ¿ya? Que es un tejido conectivo denso irregular. Ahora, de acuerdo a su estructura, se va a clasificar en un tejido compacto o denso, que va a estar en la superficie del hueso, ¿ya? Debajo del periósteo, que es densa, durísima, ¿no? Y el tejido esponjoso o trabeculado, ¿ya? Esto es pregunta de examen y va a estar en el interior del hueso, ¿no? Va a estar adentro y va a tener esa forma como de esponja, como una malla, así, ¿no? No sé si se han dado cuenta cuando la esponja absorbe agua. Imagínense esos hoyos mucho más grandes y va a quedar como de panal de abeja, algo así, ¿no? Entonces, algo así, ese aspecto va a tener el hueso esponjoso, ¿ya? Ahora, la superficie externa de los huesos están cubiertos por periósteo, ¿no? Excepto en las regiones que se articulan con otros huesos, ¿ya? Ahora, este tejido conjuntivo o conectivo es un tejido denso y irregular, ¿ya? Se compone de dos capas, una capa fibrosa externa, que son fibras paralelas al hueso, y una capa celular interna, o células del periósteo, que tienen células osteoprogenitoras, ¿ya? Ahora, en ciertas partes del periósteo se van a insertar
lo que son los tendones y ligamentos. Los tendones pues son tejido conectivo denso regular que une al músculo con el hueso, y los ligamentos hueso con hueso, ¿ya? Entonces, en estos sitios las fibras de colágeno cambian a una dirección oblicua, ¿ya? O en ángulo recto al eje del hueso y llegan hasta, ingresan, por así decirlo, hasta el hueso, pero llegan solo hasta las laminillas intersticiales y concéntricas que vamos a ver ahora, ¿ya? No entran al centro, pero cambian de dirección, ¿ya? Entonces a estas fibras se les llama fibras perforadoras o fibras de Sharpey, ¿ya? Es pregunta de examen. Ahora, las cavidades óseas van a ser espacios que van a estar dentro del hueso y van a estar revestidas por células, ¿ya? Que son células de revestimiento, que ya lo vamos a ver que más adelante, ¿ya? Entonces, el endostio va a ser una capa de células progenitoras que se pueden diferenciar en osteoblastos y, ¿no? Y van a formar también, van a seguir diferenciándose en otras células. La cavidad medular, ¿ya? Va a contener bastante lo que es el hueso esponjoso. Y en este hueso esponjoso vamos a encontrar la médula ósea. La roja se compone de células madre hematopoyéticas que van a formar a las células sanguíneas, y vamos a ver en diferentes etapas de desarrollo que tengan estas. Y la amarilla se va a encontrar en el adulto, pues se va a componer de tejido adiposo, ¿no? Ahora, la clasificación del hueso, ¿ya? Como dijimos, hay dos tipos: un compacto o denso que se encuentra en la periferia del hueso y un esponjoso trabeculado que se encuentra en el interior, ¿ya? Pero clasificándolo de otra manera para que sea mucho más entendible, ¿no? Y yo prefiero clasificarlo de esta manera, que es en dos tipos: en un hueso que es maduro, ¿ya? Maduro, y en un inmaduro, ¿ya? El inmaduro, bueno, el maduro se va a clasificar en un compacto, en un tejido óseo maduro compacto y en un esponjoso trabeculado, ¿ya? Entonces, el hueso maduro es un hueso laminillar, también se la denomina, porque, bueno, este es el compacto, ¿ya? El compacto, el hueso maduro compacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque está conformado por un sistema que se llama el sistema de Havertz o osteona, que no son nada más, bueno, este sistema tiene un canal osteonal, sistema de Havertz, ¿ya? Un canal o canal de Havertz, ¿ya? En el centro, que está rodeada por laminillas concéntricas, ¿ya? O sea que son uniformes, ¿no? Que la rodean. Entonces, por eso se le ha dado el hueso laminillar, porque está conformado por laminillas concéntricas, ¿no? Así, alrededor, y forman un espacio, ¿no? Entonces, ahora, el sistema de Havertz también, como dijimos, tiene el conducto de Havertz, que es por donde van a entrar arterias, venas, ¿no? Y pues los nervios, ¿ya? El hueso carece de vasos linfáticos, ya no tiene el tejido óseo, excepto el periósteo, perdón. El periósteo sí tiene drenaje linfático, el tejido óseo no. Ahora, en lo que es el sistema de Havertz también vamos a encontrar otros conductos que van desde el periósteo hacia el endostio, ¿ya? Que es el tejido que recubría la cavidad medular por dentro, ¿no? Entonces, este endostio, que son células de revestimiento, van a estar rodeando a los conductos de Havertz y a unos conductos que son los conductos de Boltzmann, ¿ya? Estos conductos de Boltzmann son túneles que no están no están rodeados por laminillas concéntricas, ¿ya? No están formados, miren, son transversales, ¿ya? Ahora, estos van desde el periósteo hacia el endostio hasta conectarse con un conducto de Havertz, o pueden conectar conductos de Havertz entre sí, ¿ya? Esa es la definición de conducto de Boltzmann, ¿ya? Igual permite el paso de arterias, venas y nervios, ¿no? ¿Ya? Eso es en base a todo lo que es el conducto, lo que es el sistema de Havertz. Entonces, está conformado por un ostión, por su conducto, ¿no? Por laminillas concéntricas, ¿no? Por estos cuatro tipos de laminillas tiene los conductos de Boltzmann, ¿no? Que son canales transversales que unen, en otras palabras, el periósteo hacia el endostio,
lo van a comunicar y se van a comunicar hasta llegar con el conducto de Haber, y también pueden comunicar dos conductos de Haber entre sí, ¿ya? Entonces, eso sería, ¿no? Bueno, ahora aquí tenemos al hueso esponjoso maduro, ¿ya? El hueso esponjoso no está organizado así de manera concéntrica, ¿ya? Este está organizado en trabéculas o espículas, ¿ya? Miren, así. Entonces, va a tener como una forma de malla, al igual, y va a contener a lo que es la médula ósea, y se va a encontrar en el interior, ¿ya? El hueso esponjoso siempre está en el interior, ¿ya? Y el compacto está en el exterior, ¿ya? ¿Por qué? Porque el compacto es más duro, entonces protege, y aquí abajo va a estar el esponjoso, por así decirlo. Aquí afuera el compacto y aquí el esponjoso de nuevo, ¿ya? Y aquí va a estar la médula, las células, ¿no? Que van a producir lo demás, ¿ya? Entonces, la pregunta de examen aquí, ¿no? Es esa, ¿no? La disposición que tiene cada uno. Ahora, el hueso inmaduro, ¿ya? Es un tejido óseo que se forma en el esqueleto del feto. No existe un aspecto así laminar organizado, por eso se llama no laminar. También se le denomina fasciculado o entretejido debido a la disposición que tiene así entrelazada y desorganizada, ¿ya? La diferencia es que posee mayor matriz extracelular y tiene pues también más cantidad de células a diferencia de estas, ¿ya? Del maduro, ¿ya? Pero esta es desorganizada, es no laminar. A cambio, esta es laminar, ¿no? Laminillar, perdón. Entonces es esta disposición la que la caracteriza, ¿no? Ahora sí pasamos, eso es todo lo que hemos visto en lo que es matriz. Ahora vamos a ver todas las células tejido óseo. Y van a ser las células osteoprogenitoras, que están pues en el periósteo y en el endostio, ¿no? Ahora, estas células osteoprogenitoras son células madre que se van a diferenciar en osteoblastos. Los osteoblastos van a secretar la matriz extracelular no mineralizada. Entonces, esta, que es no mineralizada, se denomina osteoide, ¿ya? A la matriz. Entonces, ¿qué es el osteoide? La matriz extracelular no mineralizada, que no está calcificada, no mineralizada, ¿no? Ahora, los osteoblastos se pueden convertir en osteocitos, ¿ya? Y los osteocitos van a mantener la matriz extracelular. Pero los osteoblastos también pueden formar lo que se denomina las células de revestimiento, que van a estar en el periósteo y en el endostio. Y estas células de revestimiento también van a poder, ¿no? Van a estar ahí y van a poderse a la vez, pues, seguir transformándose en osteocitos, ¿no? Y ¿no? Y mantener esta matriz extracelular, ¿ya? Que esté mineral, ¿no? Entonces, esa es la función. Y la última célula son los osteoclastos. Los osteoclastos son células que deberían dar células madre hematopoyéticas, o sea, de la médula, de aquí de la médula ósea, ¿no? Y pertenece al sistema fagocítico mononuclear. ¿Ya? Las células osteoprogenitoras son células madre mesenquimatosas de la médula ósea en superficies externas e internas del hueso. Tienen microvasculatura y irriga el hueso. Entonces, estas van a formar a los osteoblastos y estas también. Y estos osteoblastos van a secretar la matriz no mineralizada, ¿no? Que también va a formar fibras de colágeno, pero esta matriz que no tiene minerales se llama osteoide, ¿no? Ahora, los osteoblastos, pues como dijimos, secretan la matriz ósea, ¿no? Y va a ser como los fibroblastos del tejido conjuntivo y los condroblastos del cartílago, ¿no? Se van a dividir, van a secretar colágeno tipo 1, constituyen la sustancia fundamental que es el osteoide, ¿no? Y una vez que se secreta la matriz no mineralizada, eh, queda rodeado y forma el osteocito, ¿ya? Y el osteocito es una célula ósea madura que mantiene esta matriz ósea y la va a hacer que se mineralice. Pero, ¿qué pasa? Estos osteocitos tienen varias etapas y en una de estas no solo cumple la función de mantener esta matriz, sino que también en cierta parte lo destruye,
ya, en cierta parte. ¿Por qué? Porque el espacio que ocupa se llaman lagunas. Entonces este osteocito empieza a hacerse espacio y es la laguna, ¿no? Y esta laguna, ¿qué es lo que hace? Tiene vaginaciones. Y a estas prolongaciones, o vaginaciones, pues, prolongaciones en realidad de estas lagunas, se llama canalículos. Y estos canalículos se comunican con otros condrocitos, así manteniendo una comunicación, ¿no?, entre ellos. Entonces, estos osteocitos de esa manera van a mantener lo que es la matriz extracelular, ¿no? Y van a, en cierta parte, destruir, ¿no?, lo que es la médula, la matriz extracelular. Entonces, estos osteocitos son encargados del remodelado osteocítico o osteólisis osteocítica, ¿ya? La osteólisis osteocítica es realizada por los osteocitos, ya no se confundan con los osteoclastos. Los osteoclastos cumplen igual esta función, pero la osteólisis osteocítica es por los osteocitos, como dice su nombre, ¿no? Ahora, vamos a ver las células de revestimiento óseo que derivan de los osteoblastos y tapizan el tejido óseo, ¿ya? Estas células del periósteo y el endósteo pues van a generar más células, ¿no? Ahora, los osteoclastos son células que se originan de células hematopoyéticas, son células multinucleadas y están donde hay resorción ósea, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Donde se degrada la matriz mineralizada y se lleva calcio hacia la sangre, ¿ya? Derivan del sistema fagocítico mononuclear, su función es la resorción ósea y consecuencia de la reabsorción, ¿ya? O sea, digamos que esta es la matriz extracelular mineralizada. Aquí está el osteoclasto, ya así grande, ya es multinucleada. Pregunta de examen, ¿ya? Entonces, es multinucleada y dice, no, hay mucha matriz, hay poco calcio en la sangre y destruiré esto, ¿ya? Entonces va destruyendo, va excavando y deja así, ¿no?, una excavación, ¿no? Y a esta excavación se le llama laguna de resorción o laguna de Hodge. Es pregunta de examen, ¿ya? Siempre es pregunta de examen. Función del osteoclasto, resorción ósea, ¿ya? Entonces, consecuencia de esta resorción se forma esta laguna, ¿no? Y aquí es donde va a estar el osteoclasto, ¿ya? Ahora, su función es que degradar la matriz extracelular mineralizada y liberar calcio hacia la sangre, ¿ya? Con fosfato, ¿ya? Aquí hay muchos factores de que hablar de su maduración y demás, pero no vamos a entrar en detalle. Tiene regiones y todo lo demás, pero no nos interesa tanto, ¿no? Ahora, cuando el hueso se está formando, ¿no?, se va a formar a través de dos tipos, ¿ya?, de osificación, ¿ya? Va a haber una osificación que es la intramembranosa, que es esta, ¿ya? La intramembranosa es cuando, y una endocondral, ¿ya? La intramembranosa, que es un proceso en el cual las células del mesénquima empiezan a formar como membranas, ¿ya?, que se van a calcificar y van a formar hueso directamente. En cambio, la osificación endocondral es un proceso en el que las células del mesénquima pasan a formar cartílago hialino y de cartílago hialino recién forman el hueso, ¿ya? Entonces, esta osificación intramembranosa es característica de los huesos planos del cráneo, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces es una característica muy importante. Ya pasan de células mesenquimatosas directo a hueso, ¿ya? Y pues van a tener, al igual que el otro, tejido compacto y esponjoso y todo lo demás, ¿no? Pero es directo, ¿ya? En cambio, la osificación endocondral primero pues se tiene que formar cartílago hialino. De ahí formar un collar óseo que son células pues del periósteo, perdón. Forman este collar óseo, empieza a mineralizarse, ¿no?, el osteoide y todo lo demás, llegan los vasos sanguíneos, ¿no?, y empieza la calcificación, aparecen los centros de osificación primario. Ahora, los centros de osificación primario se caracterizan por una cosa, la calcificación, ¿ya? La calcificación, perdón, vamos a cambiar de color. La calcificación, o sea, la mineralización, ocurre desde la periferia, ya desde la periferia hacia el centro, ¿ya? Eso es el centro de osificación primaria, ¿ya?
de afuera hacia adentro, de la periferia hacia el centro. En cambio, ya aquí ya miren, empiezan a aparecer las arteriolas en las epífisis y empiezan a aparecer los centros de osificación secundario en el extremo superior, ¿ya? Y entonces, al aparecer el extremo aquí, el centro de osificación secundario, ocurre lo contrario al de osificación primario. ¿Qué pasa? Aquí se empieza a mineralizar, o sea, calcificar, a ser duro, de adentro hacia afuera, desde el centro hacia la periferia, ¿ya? Es la característica, ¿ya? Primero aparece en el extremo superior, miren, y deja lo que es una parte de cartílago que se cierra, ¿no? Más o menos en las mujeres de los 18, incluso hasta los 19, 20, ¿no? Y de los hombres inicia a cerrarse a los 21 y puede máximo llegar hasta los 22, 23. Entonces, este disco epifisiario o placa epificiaria es un cartílago que queda, ¿no? Que no se osifica, ¿ya? Y que permite el crecimiento en longitud del hueso. Lo mismo en la epífisis distal, ¿ya? Aquí se va a formar el periósteo, ¿ya? Lo que empieza a suceder es que después se calcifica, una vez se cierra, o sea, se calcifica a la edad que ya dijimos, y pues se osifica, digamos, y se hace hueso. Entonces queda un vestigio que se llama línea epifisiaria, ¿no? Entonces esta línea o esta placa me va a separar lo que es la cavidad medular de la diáfisis de la cavidad de la epífisis, ¿ya? Eso puede marcar un límite, ¿no? Internamente, pero externamente sería más o menos a nivel de la metáfisis, ¿no? Que estaría cerca de por ahí, no siempre está ahí, ¿no? Ahora, tenemos que tomar la diferencia entre placa epifisiaria y línea epifisiaria. Placa es cuando es cartílago y todavía está en crecimiento, y esto permite el crecimiento en longitud. A cambio, el periósteo permite el crecimiento en grosor, en diámetro, en ancho, por así decirlo, ¿ya? En cambio, la línea epifisiaria es ya el cartílago que se ha osificado y es un vestigio de la placa epifisiaria. Y entonces aquí ya no hay crecimiento, ¿ya? Entonces primero se forma cartílago hialino, condrocito y todo lo demás, y luego se forma. Esa es la osificación endocondral. Esta es la característica de ¿qué? De los huesos largos, ¿no? ¿Ya? Ahora, el cartílago epifisiario, mientras está en crecimiento, tiene sus zonas, así como el cartílago articular que hemos visto en cartílago, ¿no? ¿Ya? Pero igual tenemos que saber, porque nos preguntan de siempre, ¿no? El orden de superficial a profundo. Entonces aquí nosotros lo que vamos a aprender es una mnemotecnia. Así como que tus amigos, ¿no? Que juega cualquier juego, por ejemplo Free, ¿ya? Entonces tú quieres que te llegue a heroico. Entonces vos dices a tu amigo que es súper bueno, le dices Re Pro, pero es hiper caro. Es hiper carero, perdón. Entonces, ¿por qué carero? O sea que cobra demasiado para que te lo suba heroico, ¿ya? Entonces, vos dices Re Pro, ¿no? De superficial a profundo, zona de cartílago de reserva, ¿no? Entonces, el cartílago epifisiario tiene 5 zonas. Una zona de superficial a profundo, una zona de cartílago de reserva, donde no hay actividad mitótica, una zona de proliferación, ¿no? Y que es donde se sintetiza abundante colágeno, hay bastante división, ¿no? Y las células se organizan en columnas, algunos los dicen como pila de monedas, ¿ya? Entonces esa es la característica de la zona proliferativa. Ahora, en la zona hipertrófica encontramos condrocitos hipertrofiados, o sea, grandes, que secretan colágeno tipo 2 también, ¿no? El colágeno tipo 2 es característico del cartílago hialino, ¿no? Ahora, la zona de calcificación, ¿no? Tiene igual células hipertróficas, pero que se empiezan que son calcificadas, o sea, duras, ¿ya? Ahora, también vamos a encontrar una zona de resorción, que es la zona más cercana a la diáfisis, y va a estar en contacto con esta, entonces, pues va a provocar como una especie así de espículas, ¿ya? Que nos va a permitir marcar el límite, ¿no? Entre la zona de resorción y la calcificación, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos acordamos? Con la mnemotecnia repro, hiper, carero, ¿no? De superficial a profunda, de reserva, proliferativa, hipertrófica, de calcificación y resorción. Listo.
Ahora, el remodelado óseo, ¿ya? Es un proceso en el que pues se regula la cantidad de matriz extracelular mineralizada, ¿ya? Por ejemplo, cuando hay un exceso, entonces, ¿qué hacen? El remodelado consta de dos procesos, ¿ya? Una resorción ósea, ¿ya? Y un depósito, ¿ya? Y el depósito de calcio. La resorción o el depósito óseo, ¿ya? Bueno. Y la resorción es cuando los osteoclastos destruyen la matriz extracelular mineralizada y liberan calcio hacia la sangre. En cambio, el depósito es cuando se deposita, o sea, se añade calcio, minerales, ¿no? a la matriz extracelular y al osteoide, ¿no? A la no mineralizada, y se le hace una matriz extracelular mineralizada y se la hace dura, ¿ya? Ese es el depósito óseo. En esos dos procesos consiste el remodelado, ¿ya? En destruir, construir, ¿ya? En otras palabras, ¿no? Pero cada una está regulada por ciertas células. Por ejemplo, la resorción, está regulada por los osteoclastos. Y el depósito está regulado más que todo por los osteocitos, ¿no? Ahora, ¿cómo se regula esto, ya? Es muy importante. Por dos hormonas, la hormona paratiroidea y la calcitonina, ¿ya? La hormona paratiroidea está segregada por las células de la glándula paratiroides, ¿ya? Y la calcitonina por la glándula tiroides. Ahora, ambos tienen funciones específicas, ¿ya? Por ejemplo, cuando lo que es la hormona paratiroidea aumenta los niveles de calcio en sangre. Listo, ¿ya? La paratiroidea. Y la calcitonina disminuye los niveles de calcio en sangre, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, la paratiroidea aumenta los niveles de calcio en sangre y la calcitonina disminuye los niveles de calcio en sangre, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que sucede? Para que entendamos esto, ¿ya? Digamos que, bueno, ¿qué es lo que pasa? La persona deja de consumir alimentos que sean ricos en calcio, entonces tiene una hipocalcemia, ¿ya? Concentración de calcio en sangre muy baja, ¿ya? Entonces, disminuye el calcio en la sangre. Entonces llega a los receptores y las células de la glándula paratiroides detectan esto. Dicen, fucha, hay poco calcio. Entonces, fucha, tengo que, pues, aumentar la concentración de calcio. Entonces, ¿qué hacen? Aumentan la producción de la hormona paratiroidea. Y la hormona paratiroidea, o paratormona, ¿qué hace? Estimula a que aumenta la resorción ósea de los osteoclastos. Entonces, ¿qué hacen los osteoclastos? Empiezan a destruir más matriz extracelular mineralizada y liberan calcio a la sangre, ¿no? Pero ¿qué también hace? Hace que los riñones retengan calcio en la circulación y ya no la expulsen por la orina. Y además, hace que se produzca lo que es el calcitriol, que es la forma de la vitamina D. Entonces, esta aumenta la absorción de calcio en el intestino. Entonces, se absorbe calcio y hay más calcio en la sangre. Entonces, de esta manera se aumentan los niveles de calcio en sangre hasta llegar al equilibrio, ¿ya? Pero, digamos que se pasa y dice, fucha, el joven dice, fucha, estaba con poco calcio, me voy a tomar harto calcio, ¿no? No, pero entonces aumentan los niveles de calcio en sangre, se estimulan a las células parafoliculares de la glándula tiroides, ¿ya? Entonces se libera calcitonina. La calcitonina inhibe a los osteoclastos y disminuye los niveles de calcio en sangre, porque se inhiben los osteoclastos y los osteoclastos ya no degradan, ya no degradan, entonces no hay liberación de calcio hacia la célula, ¿ya? Pero ¿qué hacen también? Sino que estos niveles, ¿no? Y así se va regulando, ¿no? Entonces aumenta la deposición de calcio, ya, de esta manera. Ahora, aquí hay algo muy importante. Digamos que se inhibieron demasiado los osteoclastos y aumentan los niveles disminuyen los niveles de calcio en sangre. Entonces se vuelven a estimular a las glándulas paratiroides y se vuelve a segregar a la hormona paratiroidea o paratormona. Esta promueve la liberación, estimulando a los osteoclastos y a los riñones, ¿no?
Ahora, no porque la persona, ¿ya? Y bueno, ahora, la hormona paratiroidea también estimula a los riñones a liberar calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D. Y esta hace que aumente la absorción de calcio en el intestino que proceden de los alimentos y aumenta los niveles de calcio. Ahora, no porque alguien tome calcio quiere decir que se va a metabolizar y va a ir directo hacia la matriz mineralizada del hueso. No, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que se deposite también la persona debe consumir vitamina D, el calcitriol. ¿Ya? Porque si no hay vitamina D, tiene deficiencia de esta vitamina, no se va a absorber el calcio y pues se va a expulsar, ¿no? De una u otra forma. Entonces no se va a absorber y no va a llegar a la matriz extracelular mineralizada del hueso. No se va a calcificar más, no se va a almacenar. Porque no puede absorber porque no hay tanta vitamina D. Esta aumenta la absorción de esta. Y si no se absorbe, pues no hay, ¿no? Entonces, no asocien a que consumir calcio va a hacer que aumente la calcificación de la matriz extracelular del hueso, ¿no? Tienen que hacerlo con vitamina D y tampoco, o sea, todo en exceso también es malo, ¿no? Ahora, en lo que es la fractura y la curación ósea, pues aquí tenemos un hueso normal y se fracturó, se rompió. ¿Qué pasa? Se forma un coágulo de sangre, ¿ya? Un hematoma en la de la fractura. Este va a formarse lo que es el callo blando, que es un fibrocartílago, que es un tejido de granulación, ¿ya? Que es el callo blando, ¿ya? Primero. Este callo blando se va a empezar a calcificar, a osificar y va a formar tejido óseo esponjoso primero, ¿ya? Desde la periferia hacia el centro, ¿no? Y forma lo que es el callo duro. Y aquí ocurre el remodelado óseo, que dijimos que era la acción del osteoclasto y también el depósito de la matriz, dando al hueso tanto un tejido compacto y un esponjoso, ¿no? Entonces ocurre el remodelado óseo y vuelve, y miren cómo se hizo bonito de estar así, ¿no? Grande, miren, así es rectito y bonito, ¿no? Entonces eso es lo que es el remodelado óseo. Aquí tenemos un hueso largo desgastado, ¿no? De un humano. La superficie articular de los huesos largos donde no hay periósteo, ¿no? En la superficie articular. El hueso compacto, ¿no? Que miren, aquí encontramos al conducto de Havertz, las laminillas concéntricas, las intersticiales, las circunferenciales internas y las circunferenciales externas, ¿no? Aquí encontramos al esponjoso. ¿Cómo sé que por la disposición que tienen las laminillas, ¿no? Pero aquí miren cómo están, ¿no? Están como que en trabéculas, ¿no? Entonces por eso este es el hueso esponjoso y este es el hueso compacto, ¿no? Por las laminillas.